A mí me tocó explicar las tres primeras preguntas del taller de resolución de casos de revisoría fiscal. En la primera pregunta, donde dice que el revisor fiscal no está enterado de la cartera, en mi concepto pienso que está actuando mal debido a que viola el artículo 207 del Código de Comercio, donde está explícitamente que él debe estar enterado de todos los procesos. Aparte de eso, si él presenta estados financieros, debe tener una revisión detallada y habiendo dado como resultado unos criterios para la junta directiva. En el caso de la compañía del derrumbe, eh, en mi concepto pienso que tampoco es legal, teniendo en cuenta que se está violando el numeral 1 del artículo 205 del Código de Comercio, que indica que no podrá ser revisor fiscal quienes sean socios de la misma compañía, así como el artículo 37 raya 3 de la ley 43 del 90, el cual nos habla de la independencia mental frente a los cargos de más alto rango en la compañía. En el caso 3, donde dice que el revisor fiscal, mediante una investigación, detecta que la empresa de textiles incurrió en un fraude con la alcaldía de Valledupar, ¿cuánto tiempo tiene para denunciar? Dentro de los 6 meses siguientes a que haya conocido el hecho o tuviera la obligación legal de conocerla, pues en el artículo 7 de la ley 1474 del 12 de julio del 2011, Estatuto Anticorrupción, adicionalmente en el numeral 5, artículo 26 de la ley 43 del 90, indica que de no denunciar oportunamente la corrupción cometida por los entes jurídicos a los que están vinculados frente a procesos, se cancelará definitivamente su inscripción de la tarjeta profesional frente a la Junta Central de Contadores. Bueno, entonces continuamos con los casos. Entonces sigo con el caso cuarto, donde dice: los directivos del Banco Sangre, entidad que cuenta con revisor fiscal y su respectivo suplente, notan que las funciones atribuidas al titular son ejercidas simultáneamente e indistintamente tanto por el revisor fiscal como por el suplente, cargo que solo se creó para actuar en un momento dado por la ausencia temporal o definitiva del titular. ¿Qué medidas debe tomar la entidad y qué artículos del Código de Comercio se aplican? Bueno, como primera medida, la entidad debe tomar medidas disciplinarias porque según el artículo 215 del Código de Comercio exige el desempeño del cargo personal y tan solo a falta del titular faculta la actuación de los suplentes designados. Es por ello que la función del suplente es de suplir y no de suplantar al principal. Además de ello, en ejercicio de las funciones asignadas al revisor fiscal en el artículo 207 del Código de Comercio, suponen un análisis constante de las operaciones celebradas por los entes societarios, asimismo como una asidua inspección sobre los bienes sociales y los libros y documentos de comercio, en orden a establecer si la contabilidad es llevada o no en forma regular. Dichas funciones requieren de una actuación permanente que garantice a los asociados, al Estado y a la comunidad en general el ejercicio idóneo de la fiscalización atribuida a la revisoría fiscal. Por ello, seguramente, el legislador al final del artículo 215 previo a la existencia de los suplentes, quienes reemplazarán al principal en sus facultades absolutas o temporales, evitando interrupciones de la prestación del servicio. Bueno, continúo con el caso 5, donde dice: la Asamblea General de Propietarios del Conjunto Residencial Callejas elige como revisor fiscal a Pepito Pérez, porque tiene entendido que es obligatorio que las propiedades horizontales tengan este órgano de fiscalización. ¿Están en lo correcto? ¿Qué obligaciones tendría el revisor fiscal nombrado? Bueno,
Pues entonces no está en lo correcto, ya que no para todas las propiedades horizontales es obligatorio el nombramiento del revisor fiscal. Esta es una obligación exclusiva de las propiedades clasificadas como mixtas o comerciales con independencia del tamaño de propiedades. No obstante, para las propiedades exclusivamente residenciales, el nombramiento del revisor fiscal es voluntario del máximo organismo, es decir, la Asamblea General de Copropietarios. En este estudio es de destacar que tanto en los casos en que es obligatorio como voluntario, en el artículo 215 del Código de Comercio se ha determinado explícitamente que el profesional a ejercer la figura de revisor fiscal debe ostentar el título de profesional de contador público. Asimismo, en concordancia con el artículo 207 del Código de Comercio, el revisor fiscal se encuentra facultado para convocar a asamblea únicamente cuando ésta tiene la calidad de extraordinario y siempre que cuente con las razones suficientes para considerar que se encuentra bajo su responsabilidad dicha convocatoria y los temas a abordar a la asamblea extraordinaria se consideran de su directiva intervención. Continuando con el caso 6, Gary Cooper fue elegido como revisor fiscal de la sociedad Rayuela Limitada, pero la entidad contratada por dicha elección no le revisó su hoja de vida por negligencia. Después de un estudio, se halló que el revisor fiscal no se encontraba inscrito en la Junta Central de Contadores, ni poseía la respectiva tarjeta profesional. Si usted fuera gerente de la organización, ¿qué haría? Entonces, como gerente de la organización, en primer lugar notificaría lo sucedido con Gary Cooper a la asamblea, puesto que es por medio de esa la correspondiente elección del revisor fiscal. Ahora bien, teniendo en cuenta las normas del artículo 215 del Código de Comercio, que para desempeñar las funciones del revisor fiscal se requiere tener la calidad de contador público. Por consiguiente, se debe estar inscrito en la Junta Central de Contadores y a su vez poseer tarjeta profesional. Caso número 7. Jorge es revisor fiscal de Isagen y le propusieron ser candidato para el mismo cargo en la ETB, en la que fue elegido por el máximo órgano. Ambas empresas son públicas. ¿Jorge puede ejercer el cargo en las dos empresas? Como respuesta se tiene que Jorge sí puede ejercer cargos en este momento, debido a que Isagen en el momento ya no es una empresa pública, sino es una empresa privada. Entonces, dice la ley que él puede ejercer en una empresa pública y puede ejercer la revisoría fiscal en 5 diferentes privadas, debido a que en este caso Jorge sí puede ser el revisor fiscal de Isagen y de la ETB. Pero llegado el caso de que Jorge le lleguen a ofrecer en 2 empresas públicas el cargo de revisor fiscal, por ley él no puede ejercer en las dos empresas públicas. Caso número 8. La empresa llevaba doble contabilidad y el revisor fiscal no informó a la DIAN ni a la superintendencia. Un año después, el auxiliar contable lo denunció por permitir este acto de corrección. ¿Es legal que el auxiliar interponga esta demanda? En este caso, el auxiliar tiene que interponer la demanda porque es el deber ser de él, o si no sería cómplice de evasión de impuestos ante la empresa. Según la ley 1474, en su artículo 7, establece las responsabilidades de la revisoría fiscal frente a la corrección, donde dice: cuando se actúe en calidad de revisor fiscal, no debe denunciar o poner en conocimiento de la autoridad disciplinaria o fiscal correspondiente los actos de corrupción que se hayan encontrado en el ejercicio de su cargo dentro de los 6 meses siguientes a que haya conocido el hecho o tuviera la obligación legal de conocerlo. En relación con actos de corrupción, no procederá el secreto profesional. Es decir, que ya llegado el año no es viable
porque es dentro de los 6 meses siguientes. Cuando se hacen este tipo de demanda, puede incurrir en faltas o sanciones graves como la cancelación de la tarjeta profesional, sanciones monetarias e inclusive sanciones penales, según lo estipula la Ley 222 de 1995. Pregunta número 9. La compañía El Pirata fue sancionada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, porque esta entidad consideró que la declaración de renta no fue presentada, ya que la firma del revisor fiscal no era la del actual funcionario, sino la del anterior. La empresa se justifica diciendo que al momento de presentar dicha declaración, el nuevo revisor fiscal no estaba inscrito en la Cámara de Comercio y por consiguiente no podía firmar. ¿Quién tiene la razón? La DIAN tiene la razón, puesto que el Estatuto Tributario, en su artículo 580, determina que en los casos donde las declaraciones se tienen por no presentadas, para este efecto, el inciso D nos indica lo siguiente: cuando no se presenta firmada por quien deba cumplir el deber formal de declarar, o cuando se omita la firma del contador público o revisor fiscal, existiendo la obligación legal. Por consiguiente, la empresa deberá aceptar la sanción. En la pregunta número 10, el revisor fiscal de una compañía se negó a firmar la declaración y la DIAN lo sancionó. La compañía demandó al revisor fiscal y este se defiende argumentando que la empresa le debe 2 meses de salario y que no va a pagar ni el 50% de la sanción ni la demanda interpuesta por la empresa. ¿Cuál es su opinión y sobre qué norma o argumento se apoya? Bueno, pues como bien sabemos, las funciones del revisor fiscal en el Código de Comercio, según el artículo 207 para este caso, el revisor fiscal incumplió una de sus funciones, como fue la de firmar la declaración, independientemente de los problemas que pues tenga con la compañía, y por consiguiente pues esta obligación debe pagar la sanción correspondiente. Y en cuanto a la demanda interpuesta por la empresa, se generaría controversia, pues ya que se le está incumpliendo al revisor fiscal con el pago de su salario, ¿no? Y esto pues hace también que las obligaciones que tiene la empresa, hacen parte de las obligaciones que tiene la empresa con sus colaboradores.